Ahí estamos ya, gracias al Señor. Así que bueno, le damos gracias al Señor, hermanos, por esta reunión que estamos teniendo, ¿verdad? Y le doy gracias al Señor por su vida, ¿sí? Y le doy gracias a Dios también por todos los hermanos que están de vacaciones, ¿sí? Y que el Señor lo siga bendiciendo y lo siga guardando, ¿sí? Yo creo que estamos mirando hacia adelante para ir organizando y preparándonos para lo que viene, digamos, a partir del mes de marzo, ¿no? Yo creo que vamos a tener una actividad bastante para caminar en el 2023, ¿me entienden, hermano? Así que vamos a orar al Señor ahora y le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él nos esté bendiciendo. Padre Celestial, te agradecemos por esta presencia tan bonita y hermosa de tu Santo Espíritu. Y queremos darte la plena libertad para que tú sigas ministrando el consejo de tu palabra y que en tu gran amor y misericordia nos dé la revelación y la interpretación correcta de los textos bíblicos, de las cuales tú nos vienes hablando, de las diversas tribulaciones que dice tu palabra que son necesarias, que nosotros las pasemos para poder ingresar al reino de los cielos. Gracias por esa palabra rema que estamos teniendo en este mes de enero y queremos que tú sigas sumando todo aquello que tú quieres darnos a conocer para el pueblo presente y para todos aquellos que lo van a estar mirando, lo van a ver, Señor, que hay una impartición de los tiempos finales que estamos viviendo en este año de reconocimiento. Estamos pidiendo auxilio y socorro. Queremos pedirte, Señor, que tu gracia y tu poder nos alcance para poder permanecer y poder avanzar, Señor. Y para lograr la victoria necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo y necesitamos una doble porción de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Falta de costumbre, ¿no? Acá estamos, hermano. Bien, miren, vamos a tener que volver al libro de los Hechos. Voy a sumar un texto más de lo que ya vengo hablando. Libro de los Hechos, en el capítulo 14, a partir del verso 21. Ahora, vamos un texto para arriba, ¿sí? Vamos a mirar el verso 21. Nosotros tenemos como base o como palabra rema de este mes, podemos decir así, el verso 22. ¿Sí? De ahí se desprenden muchos pensamientos que ya lo venimos hablando y seguramente el Señor va a seguir dándonos la palabra para que nosotros estemos viendo y tengamos la mente de Cristo para estos tiempos. Entonces vamos a ver ahí el verso 21. ¿Se escucha bien ahí, verdad? Sí, sí, se escucha bien. Antes de iniciar, quiero sumar algo más que, hermano, a mí me tiene muy apasionado este tema porque pues estamos pasando. Y hoy en la radio sumó un texto bíblico más para mi corazón que tiene que ver con el tema y lo sumé para que lo estemos mirando también. ¿Me entiendes? Esto nos lleva, como decía el cántico de hoy, la adoración a disfrutar del secreto de la intimidad con nuestro Dios. Pero vamos al verso 21 entonces. Acuérdense que están de los viajes misioneros del apóstol Pablo y del apóstol Bernabé, los viajes misioneros. Ellos son los que fundaron las iglesias, pero a la vez están visitando las iglesias. ¿Entienden? Eso es muy importante, están visitando las iglesias con un mensaje para cada iglesia. Entonces acá por eso lo sumo al verso 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, acá suma la palabra ahora muchos discípulos, ¿no? Los convertidos está hablando, los discípulos. Volvieron a Listra, esta palabra es clave, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Padre bendito, miren, estamos hablando del viaje misionero de Pablo y de Bernabé, ¿no? Miren lo que dice acá, llevando el Evangelio
¿sí? En el contexto 22 que nosotros tenemos la base, dice visitando las iglesias, mire, en Listra, Iconio, Antioquía. Esa era la visita apostólica. Mire qué importante, ¿no? La visita de los apóstoles. Y ahí lo sumamos, ¿sí?, nuevamente al verso 22. ¿Qué es lo que hacía el apóstol? Confirmando los ánimos de los discípulos, ¿sí?, de los que se habían convertido, pues, se convertían mucho al Señor, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y yo lo había sumado también al texto 23, que es muy importante, el servicio y la administración de los ancianos de la iglesia, de los ancianos que ministraban también la palabra, que eran los colaboradores que tenía el apóstol Pablo. Entonces acá, cuando nosotros volvemos a estas tres ciudades que habla este verso 21, lo que ellos hacían, por ejemplo en Listra, Iconio y Antioquía, que hacían, animaban a los hermanos, los alentaban a los hermanos, a los discípulos, ¿verdad? Y exhortándole que permanecieran en la fe, no cualquier fe, en la fe que habían creído ellos, la fe del Señor, esa fe que vence al mundo y lo que hay en el sistema de este mundo. Esa es la fe que vence. Entonces permanezcan en la fe, le está diciendo. Miren qué importante y diciéndole para que se comprenda. Eso fue la revelación para ellos, para esa iglesia que él estaba visitando ahí. Diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. O sea, le estaba hablando que era necesario los problemas de la vida, que no tendrían por qué sorprenderse ellos como cristianos, porque el apóstol enseñaba que cuando pasen las tribulaciones, tranquilo, porque la palabra ya está, para que ellos permanecieran en la fe y permanecieran en la palabra del Señor. Entonces ese es un mensaje muy importante, no solamente para las iglesias que ellos fundaron o estaban visitando, sino que también para nosotros en el tiempo que estamos viviendo y para los tiempos que se vienen, hermano. El mundo está en distintas tribulaciones, la iglesia está pasando distintas tribulaciones en distintos lugares, y que dice que tiene que ver con la necesidad que nosotros atravesemos. Es decir, nosotros cuando estamos pasando, lo que tenemos que hacer, nuestra actitud, es el agradecimiento a Dios por lo que estamos pasando y por lo que estamos viviendo. Ser agradecido al Señor, porque ya nosotros ya lo sabemos, el Señor nos dio a conocer. Entonces de repente viene una mala noticia, cuando vos no lo esperabas, te cayó una mala noticia, y que tal vez te trajo una angustia en tu corazón, o tal vez una preocupación. Pero no nos olvidemos que el Señor ya nos preparó para todo, para que cuando esas cosas nos sucedan, nosotros, hermanos, es por el Espíritu de Dios que produce el querer, el hacer, inmediatamente nuestra reacción es buscar a nuestro Dios con todo el corazón, para que Él nos ayude a enfrentar y a pasar la situación que tenemos que pasar en esta tierra, porque todo esto es terrenal. Entonces esto como base lo seguimos ampliando. Entonces miremos ahora el Salmo 34, 19. Que yo le contaba que hoy en la radio el Señor me selló este texto bíblico, que yo no lo tenía en los estudios, pero sí tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Entonces miremos Salmo, el verso 34, el capítulo 34, perdón, el verso 19. Mira lo que está diciendo acá. ¿Alguien tiene la Reina Valera ahí? En el título, ¿qué le pone ahí el escritor? ¿Qué le pone ahí? La protección divina. La protección divina, ¿no? ¿Así dice su Biblia? Ay, Padre Santo, gracias.
Entonces está hablando de la protección divina, que es importante en las distintas tribulaciones que tengamos que pasar o en las pruebas que tengamos que pasar acá en la tierra. Entonces dice ahora acá el salmista, muchas son las aflicciones del justo, dice. Está hablando alguien que lo vivió, pero en muchas oportunidades y en distintas etapas de su vida. ¿Me entiendes? Entonces muchas son las aflicciones del justo. Y acá él, mire, habla como alguien que superaba las aflicciones o los problemas de la vida que estamos viendo, o las distintas tribulaciones o las pruebas. Y como hombre de Dios, que él era muy perseguido también. Dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Esa es la palabra, hermano, que el Señor nos trae a nosotros ahora. Cuando estamos nosotros pasando muchas tribulaciones o algunas tribulaciones, ¿verdad? Como pueblo, como hijo de Dios, como que personas que hemos creído, como los justificados, hermano, tenemos que tener la esperanza, tenemos que tener la seguridad y tenemos que tener la convicción que en medio de esas aflicciones el Señor nos va a sacar en victoria. Acá lo está diciendo David, ¿verdad? Dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces quiere decir que el Señor no nos va a dejar abandonados, hermano. El Señor va a obrar a favor de nuestra vida. Por eso digo, es importante, hermano, que nosotros entendamos esto. Cuando el Señor permite que en nuestro tiempo terrenal, en la vida que estamos viviendo, tengamos que atravesar eso acá en la tierra. Ya sea como iglesia, ya sea como familia, o ya sea en la vida personal que tengamos que atravesar. ¿Me entienden? O sea, cuando vamos a la cueva de la muerte de Adulán, tenemos que ver que David estaba pasando un mal momento. Y también su familia que recurre a la cueva como un refugio, como una protección, ¿verdad? Y también los afligidos que estaban con él. Es decir, hermano, que esa gente se refugió ahí en esa cueva. Porque en esa cueva había la visitación de Dios. Y Dios los visitaba, y Dios los pastoreaba, y los ministraba, y los ayudó a vencer. Pero hubo que pasar ese proceso. Era un tiempo que tenían que vivirlo ellos, y tenían que experimentarlo. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros siempre estemos dependiendo del Señor. Entonces estamos poniendo base. Vamos a ver ahora en 2 de Timoteo. Miremos en 2 de Timoteo, un texto muy importante también acá, en el verso 3, capítulo 3, perdón, en el verso número 11. Mira lo que está hablando el apóstol Pablo acá, ¿no? En cuanto a las distintas tribulaciones que él tuvo que atravesar y que tuvo que pasar. Y él habla acá de persecuciones, que tiene que ver con tribulaciones o con pruebas. Dice persecuciones, está hablando en plural. Es decir, que más de una vez el apóstol fue perseguido, hermano. Inclusive fue encarcelado también. Que seguramente más adelante lo vamos a ver, las cárceles del apóstol, cuando él tuvo que pasar ese tiempo de cárcel. Pero acá él puede decir, hermano, con una claridad y con una seguridad, dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconia y en Listra. Mire, está sumando los textos bíblicos que teníamos al principio. Es decir, que donde él iba, había gente que lo perseguía, como dice acá, en Iconio, en Antioquía, que leímos también hoy, en Listra. O sea, donde él iba era perseguido. Y esa persecución tiene que ver con las distintas tribulaciones que el apóstol estaba atravesando. Que tiene que ver, que dice que era necesario para que él entrara al reino de los cielos. Es decir, que él ya fue preparado para eso también. Entonces, para nosotros tenemos que entender que él está haciendo una preparación. Persecuciones, dice, sigue diciendo, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Mira lo que está diciendo acá. No sé si me estoy haciendo entender, hermano, lo que está diciendo el apóstol.
hablando de las persecuciones, hablando de los sufrimientos del apóstol, que tiene que ver con las tribulaciones, que tiene que ver con las pruebas que él tuvo que pasar, hermano. Y de sufrimiento, dice. Y de todas me ha librado el Señor. Esa es la clave, hermano. Por eso digo, ¿no? Es importante que recibamos la palabra nosotros en el corazón. Pero también es importante que nosotros le demos lugar al Espíritu para que trabaje por medio de la palabra, para que no quede en lo que yo escuché o en el conocimiento que yo tengo de la palabra. Únicamente que no sea eso, sino que trabaje también dentro nuestro, hermano. Porque tiene que ver que va trabajando en nuestra persona. Como contaba la otra noche, ¿no? Cuando Juan el Bautista lo vio al Señor, él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Tiene que ver con eso, hermano, la vida cristiana. Porque si nosotros no morimos, cuando estemos pasando, por ejemplo, distintas tribulaciones o persecuciones, como dice acá, o distintas pruebas, difícilmente podamos aprobarlo. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad se puede revelar y se puede manifestar ante cualquier situación que estemos pasando. Y eso nos puede llevar a nosotros a desviarnos de los pensamientos del Señor y puede entrar un pensamiento humano que puede ser utilizado por los enemigos también espirituales ahora para que de alguna manera me hagan desviar de lo que el Espíritu Santo está haciendo y lo que el Espíritu Santo quiere hacer para este tiempo, pero también para lo que viene. Hay cosas que nosotros la estamos escuchando ahora y que no la estamos pasando, pero el Espíritu ya está viendo lo que viene y ya sabe lo que vamos a pasar cada uno de nosotros. Entonces el Señor nos está animando, el Señor nos está animando, está diciendo que permanezcamos nosotros en el Señor y en su palabra, en la fe, que es importante, porque sin esa fe ningún ser humano puede agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios yo tengo que tener fe, y la fe es creer en el Señor Jesucristo. Yo debo creer, hermano, ¿me entiendes? Entonces el conocimiento está bien, pero lo importante es que cuando estemos pasando, que nosotros podamos llevarlo a la práctica, la palabra del Señor, aun cuando nosotros, hermanos, le podemos fallar al Señor en las distintas tribulaciones, pues en nuestras pruebas podamos fallar al Señor y podamos equivocarnos, podamos ofender al Señor, pero los que aman a Dios escuchan el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace ver cuando nos equivocamos o cuando erramos. Inmediatamente el que ama a Dios se va a poner a cuenta, se va a reconciliar con el Señor, para que el glorioso Espíritu de Dios siga llenando nuestra vida, porque para estos procesos necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios, hermano, porque si no estamos llenos, humanamente no alcanzan las fuerzas humanas. Entonces, esto que dice acá el apóstol es muy importante. Miremos ahora en el libro de los Hechos. Vamos a mirar un poquito ahí el libro de los Hechos. Vamos a ir en el capítulo 5, verso 18. Miremos ahí. Mira lo que está diciendo acá. Habla de los apóstoles acá. Esa es la vida terrenal que ellos vivieron, hermano. Pero no dejaron al Señor. Y tampoco el Señor lo dejó a ellos. Y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mira lo que está diciendo ahí. Creo que está hablando de Pedro y de Juan, ahí no, el título lo dice ahí en su Biblia, porque acá no lo tengo yo el título, porque estoy usando el Strong. ¿Qué dice ahí? Está hablando de Pedro y de Juan. Está hablando de los apóstoles Pedro y Juan, este texto bíblico. O, es decir, hermano, lo pusieron, dice, en la cárcel pública, o sea que lo llevaron preso. Hermano, eso tiene que ver con persecución, tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver, hermano, con las distintas tribulaciones que dice que son necesarias, que las pasemos para entrar al reino de los cielos. Entonces se dan cuenta el trabajo del Espíritu Santo de Dios en los apóstoles.
la importancia del Espíritu Santo y el trabajo que está haciendo en nosotros. En parte entendemos y en parte no entendemos lo que viene todavía, pero ya nos está adelantando de las cosas que vienen para que nosotros permitamos al Espíritu para que Él nos ayude en el tiempo que sea necesario. Entonces habla de los apóstoles. Los pusieron en la cárcel pública. O sea, hermano, miremos acá, cuando habla de los apóstoles Pedro y Juan, nosotros miramos y no era que ellos eran ladrones, ni asesinos, ni nada por el estilo. Eran hombres santos de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, que predicaban el Evangelio con poder y con autoridad. Pero estaban los que se levantaban contra esa predicación. Estaban los que no querían escuchar. Creo que en el contexto, sí, los saduceos eran, ahí dice en el contexto del verso 17, dice la secta de los saduceos, los que se rebelaron contra ellos, contra los apóstoles. La secta. O sea que no eran personas cualquiera, eran personas religiosas que conocían la palabra también. ¿Me entienden? Entonces se les revelaban a los apóstoles y ellos generaban alboroto para que el pueblo se levante y se revele también contra los apóstoles, contra la palabra de Dios. Entonces, hermano, no era fácil para ellos predicar el Evangelio en ese tiempo, ni tampoco creo que es fácil en esta época que estamos viviendo. Acá no, tal vez en Argentina, pero hay países que sí. ¿Cuántos están siendo perseguidos, maltratados y encarcelados? Mientras nosotros hoy podemos tener un culto público. Entonces vemos que los saduceos también es la figura de otras religiones que nos encontramos en el tiempo presente, que están rechazando, hermano, están rechazando la palabra del Señor y son los que causan muchas veces alboroto y malos pensamientos. Y cuando hablamos también de los saduceos, estamos hablando de gente religiosa, de cristianos que son religiosos. Y se levantan contra la palabra. Entonces es muy importante que entendamos que si somos perseguidos por causa de la palabra, hermanos, tenemos que mirar que esas aflicciones es necesario para que entremos al reino de los cielos. Pero lo que pasa es que no a todos les gusta sufrir, no a todos les gusta padecer, no todos quieren pasar, todos quieren estar tranquilos, vivir en paz y que la pasemos bien, y está bueno. Pero la vida cristiana va a pasar estas cosas. Es necesario que nos pase. ¿Me entienden, hermano? Entonces miremos otro texto bíblico ahora. Segunda de Corintios, miremos. En el libro de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 6, miremos ahí, en el verso 4, vamos a ver ahí, y verso número 5. Fíjese lo que dice su versión ahí en el título, porque les recuerdo que estoy con el estrón acá, no me quiero salir para no volver de vuelta. Sí, desde el 1. Ahí, Segunda de Corintios, creo que habla de las aflicciones también ahí. Segunda de Corintios 4:1, diría ahí. Ahí tiene que estar el título ahí en su Biblia. No tiene nada, sí, ¿cómo que no? Segunda de Corintios, en el capítulo 6:1. ¿No tiene título más arriba? ¿Qué dice en el 5? El misterio de la reconciliación. El misterio de la reconciliación. Sí, 6:1, en adelante. ¿Perdón? Marca. Bien. Entonces vamos al verso 4, como dije, y miremos al 5. Mira lo que está diciendo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios. Hay una coma ahí. Habla de los ministros de Dios. ¿Sí? ¿Me están siguiendo la lectura, hermano? Y dice luego, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y le sumo en el 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo
en amor sincero. Mira, hermano, todo lo que está nombrando acá de las tribulaciones que son necesarias, dice, que las pasemos para entrar al reino de los cielos. Y mira lo que están diciendo acá los apóstoles. Esta es la carta de Pablo. Volvamos entonces al texto para tratar de enumerar el verso 4. Miremos el 4. Mira lo que dice. 4. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios. O sea, como ministro de Dios, hermano. Hay que ver que hay ministros de Dios, como dije en este momento, en otros lugares están siendo perseguidos y maltratados, hermano. Esto no es un invento nuestro, ¿me entienden? Esto es una realidad, y que están sufriendo y que están padeciendo, hermano. Están, en algunos casos, están en una angustia porque quisieran estar libres, pero en esos países, cuando escuchan predicar el Evangelio, lo toman como que son blasfemos, y por blasfemo lo llevan preso en esos países, ¿me entienden? Entonces para ellos es un momento muy difícil, pero miren los resultados de las tribulaciones, hermano, y de los padecimientos por la causa del Señor, los resultados. Acá vemos uno, miren, por ejemplo, en mucha paciencia, porque tiene que ver con el fruto de la paciencia, hermano, porque tenemos que esperar en el Señor. No podemos utilizar la fuerza humana, tenemos que esperar en el Señor. Y el esperar en el Señor en las tribulaciones, con estas persecuciones, nos hace a nosotros, hermanos, participar del fruto de la paciencia, que tiene que ver que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo del Señor. Es decir, mire, hermano, qué importante para que seamos pacientes, ¿me entiende? Para que seamos pacientes en todo, porque a veces a nivel congregación podemos pasar nosotros distintas tribulaciones o tal vez momentos de angustia o de sufrimiento por hermanos que tendrían que estar y no están, por ejemplo. Que quisiéramos que estén los hermanos participando de estas enseñanzas para ser preparados para lo que viene, cuando tengan que enfrentar, para que estén bien armados con la mente de Cristo, y no lo están. Y muchas veces eso es el motivo, hermano, de que uno pasa también ciertas tribulaciones como ministro. Y a veces hasta puede ser el momento de angustia. ¿Por qué? Porque realmente no vemos la respuesta. Y la angustia tiene que ver con el sufrimiento que está pasando el ministro, porque no hay la respuesta. ¿Me entiende? Cuando tendrían que reaccionar al llamado del Espíritu del Señor, no lo están haciendo. Entonces el ministro, claro, por supuesto, o los ministros sufren por la causa que el pueblo no responde, porque el ministro está viendo lo que viene, ¿me entiendes? Por la gracia de Dios está viendo, por eso está preparando al pueblo, lo está equipando al pueblo, le está enseñando, porque lo que estamos pasando y lo que viene, entonces al no estar, cuando lleguen, ese es el punto, ¿me entiendes? Que yo lo veo como que va a llegar, que van a volver en sí y van a tener que venir corriendo buscando al Señor. Por eso a veces les digo, yo los veo y vienen corriendo la gente, desesperada, porque afuera está el león, el rugiente, que se está devorando todo. Devora a los débiles, devora, los come, los hace caer y los lleva a la muerte. Entonces reaccionan y corren a la cueva de Adulán. Vamos a ponerla así, la casa así, la cueva de Adulán, como un refugio, como un lugar de reposo, como un lugar de seguridad, como un lugar de protección, donde entra acá y el Señor los guarda y los cuida, los protege, no los van a tocar. Para entender, hermano, para entender que realmente el Señor está llamando con mucho amor, con mucha misericordia, hasta qué punto llega el Señor. Entonces, no es fácil las situaciones. Acá Pablo, inclusive, él se preocupaba mucho por ciertos hermanos de Corintios, por las situaciones que estaban atravesando. Cuando trata de la Santa Cena, él estaba muy preocupado de las condiciones espirituales que tenían muchos hermanos, o algunos hermanos, que estaban viviendo esa situación espiritual. ¿Me entienden? No respetaban la mesa del Señor, no respetaban el pan, no respetaban el vino.
que representa al cuerpo y a la sangre de Cristo. No. Entonces se preocupaban porque lo tomaban en una forma, una mente humana, literal. ¿Me entienden? No valoraban al pan como el cuerpo de Cristo, no valoraban la sangre, ¿verdad? Como el jugo, como la sangre de Cristo. Entonces Pablo se preocupaba, ¿cómo no? Entonces la preocupación tiene que ver también, hermano, con angustia, con aflicciones de la vida que pasa el ministro. Por su pueblo, por las ovejas. Entonces a veces aparece esa frase, ¿no? Una frase así con un lenguaje bien humano, ¿no? Hay cristianos que hacen sufrir a los ministros. Y hay cristianos que no hacen sufrir a los ministros porque son obedientes, ¿eh? Como el soldado, están dispuestos a hacer lo que se le dice. Obedecen. Pero hay quienes sí lo hacen pasar malos momentos, ¿no?, a los ministros. Pero a pesar de eso sigue siendo la oveja del Señor. Hay que tratarlo como tal, como una ovejita que necesita el cuidado, la protección y que necesita la palabra del Señor. Entonces es muy importante, miren, la paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustia, todo eso lo vivieron ellos, hermano. Esto no es una película, ¿eh? Ellos lo vivieron, ¿me entienden? En azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en desvelo. ¿Cuántas noches habrán pasado en vigilia? Ni dormían, porque, claro, la situación que ellos pasaban, ¿qué sueño van a tener? Si lo perseguían, tenés que ir de un lado para otro. Y a veces les gustaría dormir, descansar, pero por causa de las persecuciones, de las tribulaciones, no, porque ellos oraban, hermano, eran gente de oración, ¿me entiendes? Entonces lloraban, y eso lo podemos ver cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel. Ellos dicen que oraban y cantaban himnos. En la noche, acá dicen desvelo. O sea que ellos, hermano, en todo tiempo, cuando estaban pasando esta prueba, ellos no dejaron de orar al Señor y de buscar al Señor en ayuno. Imaginen ustedes, hermano, estamos siendo atribulados, perseguidos y en distintas situaciones, ¿no? Y dice, bueno, vamos a presentar ayuno al Señor para que nos dé la llenura del Espíritu Santo, en ejemplo. Clamamos, ¿no? Presentamos ayuno para que nos dé la fuerza para superar. Y yo decía que acá ayunaban. Eran gente que ayunaban, hermano. Y el ayuno, ¿sabe cómo ayuda, no? En la vida espiritual ayuda un montón, hermano. Perdón la palabra, hermano. Ayuda mucho. El ayuno ayuda mucho. Y es bueno que nosotros lo sigamos practicando el ayuno porque eso trae bendición. Amén. Ay, qué rico, dirían los hermanos, ¿no? El hermano de esta cobertura dice, qué rico, y se lo escucharon ustedes, qué rico, dice, ¿no? Por eso nosotros decimos, qué lindo, qué bueno, decimos nosotros, ¿no? Los argentinos dicen, qué rico, dicen ellos. Qué hermosa cobertura que tenemos, que Dios los bendiga. Gracias a Dios. Bueno, miremos ahora un texto más. Miremos Hebreo 3. Esto para entrar ya a lo que yo quiero compartir. Hebreo, en el capítulo 3. Mire qué importante este texto, hermano. A lo que estamos hablando de las distintas tribulaciones que son necesarias que las pasemos para entrar al reino de los cielos. Es como que estamos en la escuela del Señor y el mismo Señor nos está enseñando a nosotros, está preparando, ¿no? Así cuando Él vio en su ministerio terrenal a sus discípulos, les enseñaba, les preparaba, y algunos les quedaban bien, otros mal, ¿no? Como personas, pero era el maestro que les enseñaba. Los preparó ¿para qué? Cuando Él ya se fue, cuando vino el Espíritu Santo, para que ellos emprendan la obra misionera. Los preparó para ese tiempo. ¿Me hago entender? Porque el Señor está preparando para lo que viene, hermano. Sí viene una gran cosecha de almas, claro que sí, viene. Por más que haya oposición y resistencia, ya el Señor ya lo venció. Así que el Señor va a cumplir su palabra, ¿entienden?
Entonces yo vuelvo para dejar clara esta idea, cuando el Señor, hermano, en su ministerio terrenal, los preparó a su discípulo, que luego fueron los apóstoles del Cordero. ¿Me entienden? Los apóstoles del Cordero. Y como apóstol del Cordero, acá estamos viendo lo que ellos tuvieron que pasar. Los preparó para esa época. Mire si no lo hubieran preparado. ¿Qué hubiera sido de ellos? Entonces es importante. Esto es como la escuela, donde viene la iglesia, vienen los hermanos, y el Señor nos está preparando para este día, y nos está preparando para lo que vendrá, para este mundo. Nosotros vivimos en este mundo. Sí, hermano. Cuando voy acercándome a esto, viene un peso más de responsabilidad. Digo, Señor, porque hay que enseñar la sana doctrina, como está escrito. Impartir la palabra, que el pueblo sea preparado, porque usted está siendo preparado, hermano, para que usted tenga la mente de Cristo y sepa desenvolverse en la gracia del Señor y conforme a la palabra. Usted pueda actuar sabiendo que lo que estemos pasando, el Señor es poderoso para librarnos y para guardarnos de todo. Eso es lo que me da la paz y la seguridad de estar tranquilo. Yo no sé lo que me va a pasar más adelante como ministro, no lo sé yo, pero la palabra sí que está hablando. Hay una preparación. ¿Me entienden, hermano? ¿Quién sabe lo que viene? Mire lo que está pasando en Chile, aunque tratan de tapar. Cantidad de gente se están muriendo por el COVID. Ahora está diciendo que está llegando a España el COVID. Cantidad de muertes, dicen que los hospitales no alcanzan estoy hablando de China. Entonces, hermano, uno no sabe para decir tal cosa bien, salvo que el Espíritu nos hable y nos diga. Pero eso habla de una prueba sobre el mundo que Dios está permitiendo. ¿Cómo nos va a encontrar a nosotros en esas pruebas que vienen sobre la tierra? ¿Cómo nos va a encontrar? Como el Señor dice, ¿no? Lleno de su Espíritu Santo y lleno de la mente de Cristo y lleno de fe para poder superar y para poder ayudar al necesitado, hermano. Esa es la clave. Dice acá, miren, en el 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, madre mía, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Padre Santo. Esto te lo está escribiendo el apóstol Pablo, aunque hay eruditos que no están de acuerdo, pero nuestra cobertura nos enseñó y nos enseña que el apóstol Pablo escribió, y yo creo que es así. ¿Me entiendes? Por eso yo me animo a hablar y decir que el apóstol Pablo escribió esta carta. ¿Sí, hermano? Entonces, mira lo que está diciendo acá. Volvamos miremos acá. ¿Cómo dicen en otras versiones la palabra acordado? Recuérdense, tengan memoria. ¿Qué más dice ahí? ¿Alguien tiene otra versión ahí? Vamos a mirar acá, mira que no me ayudan. A ver qué dice ahí. Recordar, dice acá. Acordar, dice acá. A ver qué más nos dice acá. Tener en la mente, pensar, en acordarse, de recordar, ahora también interesarse por los presos, por ejemplo. Yo lo escucho, no sé si ustedes escuchan, tienen la oportunidad de escuchar la oración del apóstol a la mañana. Tener la mente, dice, interceder por ellos. Bueno, él ora mucho por los presos. Ora mucho por las personas que están presos, por aquellos que son culpables, por aquellos inocentes. Ora muchísimo. Y tiene esa visión, esa carga de interceder al Señor. Y acá el texto bíblico dice, acordado de los presos, haga memoria, no se olviden en sus oraciones de aquellos que están presos, no se olviden de aquellos que están siendo maltratados en las prisiones, que no lo vemos nosotros, pero que lo ve y lo deja el mensaje acá. Acuérdense de los presos. Ténganlos en sus oraciones.
de los maltratados ahí. Tenga dolor en sus oraciones de los maltratados. Es lo que dice acá. Acá lo dice bien clarito. Y dice, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Como que nosotros estuviéramos pasando el tiempo de cárcel también. Debe ser feo, hermano, estar ahí por causa del evangelio y ser maltratado, hermano, en la cárcel, golpeado en la cárcel, y tal vez no ser alimentado en la cárcel. ¿Cuánto dicen amén? Y me acordé ahora, me voy a pasar, le voy a poner un hombre que está en la cárcel y lo que pasa en la cárcel, hermano, es el Antiguo Testamento. ¿Qué hora es? ¿Cómo voy con la hora? No nos controlamos. 40 minutos. Bueno, gracias. Ahora se vio del más puesto más. Qué mío, hasta allá me quedé. A los huesitos. Pero gracias, hermano. Acuérdense, tres tecitos. Bueno, dijimos, bueno, acuérdense de los presos, dijo el Señor acá, ¿sí? De los que son maltratados, los que están privados de la libertad. Y pongamos un ejemplo ahora en el Antiguo Testamento, miremos en el libro de Primera de Reyes. Ay, qué tremenda esa historia cuando uno lo lee todo, hermano, contesto que lo vamos a leer solamente 2 versículos ahí. El capítulo 22, verso 26. 22, 26, y creo que es el 27. ¿Cuánto leyeron alguna vez a este profeta Micaías? Micaías. Fue en la época de Acab, de Josafat, estaban divididos, se unieron para ir a la guerra, a la batalla. Josafat tenía sus profetas también que decían lo que el rey quería escuchar. Aparece Micaías acá con la palabra del Señor, la palabra profética más segura, y lo querían comer vivo al rey, lo quería comer vivo al pobre Micaías. Mira que es un profeta, lo que tuvo que pasar, ¿no? Solamente por eso digo esos 2 versos, pero cuando puedan, mírenlo. Yo cuando lo leo todo, es impresionante, es tremendo lo que pasó a este hombre, ¿no? Pero miremos el 26. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías. Perdón, Micaías. ¿Yo qué dije? Corríjame, ¿qué dije? Micaías. Si dije mal, perdón, hermano, pero es Micaías. En la reina, que tenga la Biblia en el título de arriba, creo que está hablando ahí, en el título habla de Josafat y habla de Acab, creo que es. De Acab, claro. Es claro, porque Acab le escuchaba a su profeta mentiroso, ¿no? Pero acá estaba el profeta verdadero. Entonces, mire, volvamos acá. Entonces, el rey de Israel, ¿de quién está hablando ahí entonces? Del rey Acab. Del rey Acab, claro. Porque él era de Israel, de Samaria. Está hablando de ese rey malvado, el esposo de Jezabel. ¿Sí? Entonces el rey de Israel, Acab, dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás, así ha dicho el rey. ¿Qué rey? Acab, echad a este en la cárcel y matadle o mantenedle, con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Qué tremendo, ¿no? A la cárcel. No le den de comer, no le den de beber, que sufra, que se la aguante, en otras palabras, como dice el argentino, que se la aguante. A ver si se la aguanta, dice el argentino. Ahí, déjelo solo ahí. Para que no hable más, no profetice más en contra mía, algo así.
Yo voy a la guerra, voy a ganar la batalla, voy a volver en paz, dice él. Así dijo acá. Qué sorpresa que se dio. Por favor, hermano. Mira lo que es un profeta de Dios. Y la revelación que tuvo ese profeta instantáneamente cuando dijo esta palabra. Porque mire, él quería volver en paz. Y mira lo que dice el profeta de Dios. Y dijo Micaía, si llega a volver en paz, Padre Santo le tiró la oreja. Si llega a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oír, pueblo, todo. Bueno, ahí sigue diciendo, hoy sigue hablando, ¿no? Pero mire lo que dice. Usted está siguiendo la lectura, ¿no? Claro. Bueno, el tema es eso, ¿no? Que un poco el profeta también se está exponiendo, ¿no? Delante del rey y de ese gran ejército que tenía. Ahora la pregunta es, ¿qué hacía Josafat ahí? El de Judá. ¿Qué hacía con acá? Hizo alianza, le trajo problemas. ¿Qué tenía que hacer ese hombre de Dios ahí? Y así casi perdió la vida por meterse en un lugar que no tenía que estar. Porque cuando lo iban a matar, porque Dios lo hizo acá, lo disfrazó a él, para que diga, este es el rey, para matarlo. Cuando se dieron cuenta que no era el rey verdadero, lo salvó Dios a Josafat, que lo mataran. Se metió en problema. Dios, cuando nos metemos en el lugar que no nos corresponde, o que el Señor no nos llamó, nos metemos en problema con Dios. Entonces Micaía, si llega a volver en paz, lo confronta, hermano. Aparte, acuérdense que están los profetas falsos ahí. 850 entre los profetas de Baal y de Acera. Están todos ahí, hermano. Y más adelante, cuando nosotros vemos, cuando lo está confrontando, le pegaron cachetazo al profeta Micaía, le pegaron cachetazo. O sea que tuvo que cobrar también, mire hermano, por decir esta profecía, esto. Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. ¿Volvió en paz? No volvió en paz. ¿Cuál es el final? Creo que terminó en ese mismo campo de batalla. Sí, terminó muerto, ¿no es cierto? ¿Perdón? Un flechazo que pasó. Claro, un flechazo que le vino y terminó muerto. ¿Volvió en paz? No, murió. Entonces, Micaía tuvo la palabra profética más segura de parte de Dios que le habló a él. Y el rey no quiso ir. Pero a lo que yo voy, hermano, este hombre, Micaía, tiene que ver acá, miren, volviéndonos al 27, dice, echar a este en la cárcel. ¿Sabe lo que es la prisión? Bueno, eso es más moderna, ¿no? Que la época de acá que está hablando, en la cárcel, y mantenerle con pan de angustia. O sea, eso tiene que ver también con la angustia, las aflicciones, tiene que ver con las distintas tribulaciones que tuvo que pasar ese hombre por causa de la profecía del Señor. Pero vio como el Señor lo levantó a este hombre, no lo dejó solo y tampoco lo abandonó. Entonces, hermano, el Señor siempre, cuando permite que pasemos ciertas situaciones, aunque tengamos que pasar por la cárcel, por causa del Señor, sepamos que va a ser tal vez algo incómodo, ¿me entiendes? Porque estamos privados de la libertad, pero en el Espíritu, hermano, estamos en comunión con el Señor y la palabra no puede estar presa, como dijo Pablo. El Evangelio va a seguir siendo predicado. Por eso los hermanos que están prisioneros o están detenidos en otros países, ellos están físicamente privados de la libertad, pero el Evangelio se sigue predicando, ¿me entiendes? El Evangelio se sigue predicando hacia todos los lugares, hacia todas las naciones. Bueno, tiene que ver con las distintas tribulaciones que son necesarias para entrar al reino de los cielos. Miremos ahora, vamos a ver a Jeremías ahí. Avíseme cuando llegamos a los 50 minutos, por favor.
Vamos a mirar Jeremías 33:1. Acá hay varias cosas para mirar, hermano. Se está preparando, hermano, para algo bueno el Señor. Y a veces permite la cárcel para predicar el Evangelio. ¿Sí o no? ¿Cómo cuesta, no? Mire, en el caso de José, Dios permitió que pase por la cárcel. Y en la cárcel halló gracia al carcelero, en la cárcel tuvo sueños, revelaciones, y les voy enseñando y explicando. Y mire cómo el Señor dice que aún en la cárcel estaba con José. ¿Vio? Pero el punto es que yo voy, siempre hablo, ¿no? Hay que estar en esos momentos, hermano. Cuando pasamos esos casos, ¿no? ¿Me entiendes? Que lo llevaron injustamente, lo acusaron de que quiso tocar a la mujer de Potifar, lo acusaron allá, a la cárcel. Pero en la cárcel Dios estaba con él. Pero miremos acá, en el caso de Jeremías. ¿Cuántos minutos? Bueno, este es el último texto. Jeremías pasó varias veces por cárcel, hermano. ¿Sabía? No solamente una vez. Acá tanto tengo los textos bíblicos, no lo vamos a poner aquí en todo. Pero el profeta Jeremías pasó varias veces por distintas cárceles. No fue por una únicamente, distintas cárceles pasó. Y el profeta tuvo que pasar, hermano, fue momento de aflicción, fue momento de angustia, de desesperación en algunos momentos, porque estaba la cisterna que no tenía agua, era un lodo, que cada vez se hundía más y más y más y más, y que tuvo misericordia ahí, no me acuerdo el nombre ahora, que lo sacó de ahí, Obed-Edom, algo así se llamaba, ¿me entiendes? Pero la pasó mal, distintas tribulaciones también la tuvo que pasar el profeta, y acá miren, vino palabra de Jehová a Jeremías, dice la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, bueno, ahí, ¿a dónde estaba preso? En el patio de la, dice, en el patio de la cárcel, el rey está hablando, en el palacio, estaba la prisión, en el palacio, y en el palacio, ahí estaba detenido, mire, el profeta Jeremías estaba detenido, por causa de las profecías que él daba de parte de Dios, de un pueblo que no quería oír, un pueblo que no quería saber nada de la palabra del Señor, y mire, para callarlo, para no escucharlo más, lo llevaron ahí, hermano, y hermano, hay que estar encerrado, tal vez ni siquiera había luz en ese lugar, en esa época, tal vez ni siquiera le daban de comer, lo maltrataban, pero él estaba ahí en la cárcel, hermano. Y el 2 dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Estando ahí, hermano, la palabra que le da el Señor, y una palabra de rema para él. Clama a mí desde la cárcel. Desde la cárcel. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios que no lo viene a adular. Está formando al profeta. Lo está preparando al profeta. Porque no era la primera vez que él tenía que pasar por la cárcel. Había más que tenía que pasar. Entonces tenía que prepararlo para la próxima. Y si no superaba esta primera, ¿cómo iba a poder superar las otras? Entonces tenía que tener una preparación para luego sí poder pasar las que venían. Y sin ninguna duda, gracias a Dios que lo pasó. Sufrió. Fue perseguido, maltratado. Las distintas tribulaciones que son necesarias para entrar al reino de los cielos. Entonces, en medio de toda esta situación que estamos hablando, la enseñanza no falta. El Señor enseña. Viene la predicación, la enseñanza.
Y en medio de las distintas situaciones que pasamos, dice el Señor, clama a mí. Yo te voy a oír, te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes que vos no conocés, Jeremías. Te las voy a dar a conocer. Los misterios de Dios te las voy a dar a conocer. Y mire cuánta revelación que tuvo este profeta que anunciaba. Inclusive, anticipadamente, él profetizó la cautividad de Israel cuando nadie lo creía. Él profetizó aún, hermano, la restauración de Israel, el regreso a su tierra nuevamente. ¿Cuántos años pasaron? Cosas grandes y ocultas, y para muchos fue que en ese tiempo fue locura que el profeta hable así, como diciendo que Dios nos va a llevar, Dios nos ama, somos su pueblo, ¿cómo nos va a llevar cautivo a Babilonia? No. ¿Le anunció o no le anunció? 70 años de cautividad. Después le anunció que iban a regresar nuevamente, iban a ser restaurados. Todo lo que anunció se cumplió. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor. Entonces el Señor nos está preparando, hermano, para ser aprobado. Pero también nos está preparando, con mi corazón se lo digo, con mucho respeto, para lo que viene. No todos van a ser aprobados. Y esa es una de las aflicciones del ministro, que van a negar la fe, varios. Van a negar la fe. Y si usted sabe que van a negar la fe, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar contento? La va a parar. La va a parar porque no vino. La va a parar. No. ¿Entiende? Entonces derramamos lágrimas. Por eso dice, ¿no? Que ahí, creo que en hebreo, acordado de vuestros pastores, que velan por las ovejas, acuérdense. Y oren porque también son personas. Y como personas también pueden debilitarse. Pueden estar en un momento de angustia. Pueden estar en un momento de desesperación, pasando una tormenta espiritual. Pueden estar atribulados, perseguidos, atacados. Ya sea literal o espiritual, acordado de vuestros pastores. No me acuerdo dónde está, creo que en 13, ya lo voy a ver porque ya con esto me voy. Mientras nos ponemos en el pie, hermano, yo lo voy a ver. Creo que en el 13, por ahí está. 13 y 6 creo que. A ver. Creo que el 6, ¿no? ¿Dónde están los hermanos que estudian la Biblia? Acá en el 7, 13, 7. Está bien. 13, 7, miren. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué es eso? Está escrito. Entonces el Señor dijo, oren unos por los otros y oremos por los presos. No nos olvidemos, están los que son inocentes y están los culpables. Son almas de Dios, oremos para que sean salvos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por esta palabra, por la cual tu Santo Espíritu nos está preparando para vivir por fe en este tiempo y para vivir por fe por los tiempos venideros, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Rogamos, Señor, que complete tu obra y tú nos dé la revelación y la interpretación de los textos bíblicos a cada uno en la vida personal, congregacional, Señor. Y oramos por todo tu pueblo, oramos por todos los ministros, Señor. Oramos, Padre, donde quiera que se encuentren. Y oramos y nos acordamos, Señor, de todos los hermanos que están siendo perseguidos, que están encarcelados, Señor, que están privados de la libertad. Que tú nos dices, Señor, tu palabra, acuérdense de ellos, su maltrato, como que si nosotros lo estuviéramos pasando, Señor. Oramos, intercedemos, papito lindo, por ellos, por su vida espiritual, por su vida física, por su parte mental, Señor. Te pedimos, Señor, como los tiempos de los apóstoles, tú enviabas ángeles. Te rogamos que envíe ángeles y que lo saquen en libertad a todos nuestros hermanos de esos lugares
que ellos puedan ver que tú estás con ellos y que tú no los has abandonado, que tú los tienes en la palma de tu mano. Bendícelo, Señor. Llénalo de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a nosotros a seguir tu pisada, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Y ayúdanos, Señor, a ser aprobados en todo tiempo, en todo momento. Y te suplicamos que nos llene tu Espíritu Santo. Padre, nos despedimos de esta reunión en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a parar acá. Bendiciones para todos. Bendiciones, hermanos.